Buenas. Bueno, ¿qué tal? Me puse a grabar. A ver, un par de cositas. Eh, las notas, calculo que van a estar hoy durante la tardecita. Cita, no tarde, tardecita. Ayer terminé con los de estadística 2 recién, los de ustedes por suerte son muchísimos menos. Así que calculo que hoy a la tardecita van a estar las notas. Yo algo ya corregí, pero me falta. No me pregunten cómo van porque voy corrigiendo por puntos. Así que a lo mejor un punto puede estar bien y otro puede estar mal. Eh, Se hace más complicado corregir por punto así con todo cargado en la nube, pero bueno, no importa. Es más práctico, más fácil para mi cabeza, sobre todo a esta altura. Si por algún motivo a alguien le afecta de noviembre tanto como a mí, no lo tiene presente, el jueves es el parcial, ¿ok? Así que el mecanismo va a ser más o menos el mismo de la otra vez. Van a tener el mismo tiempo que la otra vez, todo igual. Los temas que van a entrar van a ser hasta lo que llegué a subir ayer, que si no lo vieron para hoy no se preocupen porque lo hablamos el miércoles, vi que igual varios lo vieron, eh, pero que sería la primera parte de la clase 20, si no me equivoco, ¿sí? La segunda parte de la clase 20, que la voy a estar subiendo en estos días, va a entrar para un eventual recuperatorio del segundo parcial, y si vemos algo después, puede entrar para final. ¿Sí? Esa va a ser la única diferencia. Van a ser, que en realidad va a ser más de lo mismo. Esto que estuvimos viendo de los AR, de los MA, en esa clase, para los que lo vieron, va a ser completar un poco esos detalles. Tampoco es que va a ser mucha novedad lo de la segunda parte, pero bueno, para tampoco complicarla, al parcial entraría hasta la primera parte de de la última clase que subí, o sea, hasta lo último que subí. De hecho, todavía no le subí la guía, que se la voy a subir hoy última hora, porque la tengo medio empezada, pero cuando termine de corregir la voy a revisar bien y después la subo. Así que consultas de eso, que van a ser pocos ejercicios los que entren en realidad, las podemos ver el miércoles, junto con todas las otras dudas que haya de los temas del segundo parcial. ¿Ok? Profe, vos nos vas a avisar qué ejercicios de esa segunda parte Sí, sí, sí. podemos hacer, ¿no? Sí, 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 Ok. exactamente. Exacto, obvio. Perfecto. Y bueno, y lo que se entraría es la práctica 5. Me preguntaron por bibliografía. Les comento un poco de bibliografía. Eh, Sobre lo de la clase del otro día, que es como medio esta intro a serie de tiempo, teoría de la predicción, esperanza, es difícil encontrar algo que tenga un capítulo sobre eso. Lo que yo les puedo recomendar es, para la parte de series de tiempo, en realidad yo les iba a dar el libro de Whale, que está así, ese es el autor, sí, el apellido del autor, que está en la parte, que está entre todo lo que tienen ahí, toda la biografía esa que tienen, que habíamos, se había pasado la otra vez, ahí está, eso, pero la verdad es que tampoco se gaste mucho en eso, porque como vamos a ver solo una partecita de series de tiempo, por ahí no viene mucho el caso. Si necesitan mi bibliografía sobre esperanza condicional y predicción, que son medio las cosas que estarían faltando que ahí por ahí no las van a encontrar tan desarrolladas. Después yo les paso, por favor, si quieren, prefieren que lo busco ahora. Les paso el link de un apunte de la materia probabilidad estadística de la carrera de matemática, que ahora se los paso. Lo tengo en Dropbox. Pero la verdad es que que es toda una materia, digamos, pero que tiene un capítulo específico sobre esperanza condicional y un capítulo específico sobre teoría de la predicción. El de esperanza condicional es, por ahí, es para mirar una parte, sino porque si no se van a hacer más lío o sea, si lo pueden arreglar con la clase, les va a ser más práctico. Pero yo se los paso, que es básicamente la bibliografía en la que yo me basé. Pasa que hace todo el desarrollo de la esperanza condicional completo, que es un poco más específico que lo que vimos. Pero igual se los voy a pasar por si alguien lo quiere tener o quiere revisar alguna cosa. Ahí les paso, ahí les paso por el chat el vínculo. ¿Sí? Que es un apunte que se usa mucho en la materia estadística, probabilidad de la carrera de matemática. Y hay un capítulo, si buscan en el índice, van a ver que hay un capítulo. Ahí fue. Cualquier cosa de última, si pueden pasarlo al grupo por si alguien alguien no tiene que copiarlo después mirando el video, el link. Tiene un capítulo específico sobre esperanza condicional, ahí pueden ver las propiedades también.
Hay una propiedad que me faltó en la clase, que después la puse en la guía, la propiedad, porque que es esta, lo claro por las dudas. Yo había dicho que la esperanza de cualquier función de x, dado x, es igual a esa función de x, pero lo que no había dicho es que si acá también hay una y, es como que puedo sacar la h de x afuera y me queda acá la esperanza de y dado x. Esa propiedad después la puse en la guía porque me faltó en la clase. Bueno, si quieren consultar propiedades, eso a lo mejor eso les sirve, ¿sí? Y para lo que sería de tiempo, mi recomendación es Wave, pero muy poco lo que vimos hasta ahora, como para que por ahí se sumerjan, digamos, en la bibliografía. Después, si avanzamos con más temas, si quieren profundizar o tienen que rendir un final y hay más temas, esa sería la bibliografía en la que nos vamos a basar, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda con todo esto? A ver, que digo, cuestiones de organización y eso. Si no, nos sumergimos en la práctica 6 ya, ¿no? Sí, 6. Bueno, cuéntenme, ¿estuvieron viendo? ¿Pudieron hacer algo? ¿Hay alguna duda teórica así de la clase? ¿Algo que no quede claro? Yo tenía duda en los ejercicios que son demostraciones, tipo el 3 y el 4, Perfecto. que no sé bien si lo estoy planeando bien o no llego por ahí a lo que me pide. A ver. Pero los que son más prácticos se entendió bien. Daniel. A ver, esperen que abro la guía. Bien, por ejemplo, el 3 sería, por ejemplo. Sí, por ejemplo el 3. Bien, el 3 tiene su vuelta. ¿Sí? Espacio de predictores es parecido al espacio paramétrico antes. Sí, no, en realidad. ¿Por qué? Porque el espacio paramétrico es un espacio, es un subconjunto de R o de Rn si tuviéramos más parámetros, digamos. El espacio de predictores es un conjunto de variables aleatorias. ¿Sí? Los predictores, eso es por ahí difícil, porque obviamente hay como un parecido con, justamente, con los estimadores y los parámetros, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre predicción y estimación? Eso es una buena, por ahí, cuestión conceptual para plantear. Cuando yo estimo un parámetro, ¿sí? Estimo. Tengo de este lado una variable aleatoria, que es el estimador, que es un estadístico. Ahí voy a la otra pregunta. Pero esto es en la estadística clásica, ¿no? Justo estoy dando clases de estadística bayesiana en los estadística 2, pero, digamos, en estadística clásica, esto es una constante, ¿sí? Esto es un número real, pongámosle. En cambio, cuando predigo, ¿sí? Cuando quiero predecir una variable y, pongámosle, y uso un predictor, los dos son variables aleatorias, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de la predicción si los dos son variables aleatorias? Bueno, que las dos son variables aleatorias y definidas sobre el mismo espacio muestral, es decir, una vez que ocurre el suceso, digamos, una vez que se realiza el espacio muestral y ocurre un resultado del espacio muestral, que acá en términos muy conceptuales sería como, bueno, una vez que la realidad toma forma, por decirlo de alguna manera, cada una de estas dos variables toma un valor. La diferencia práctica de esto es que en general lo que uno considera cuando tiene sentido hacer predicción es que esta variable, si bien toma un valor, no es observable y esta sí. Entonces uso el valor de esta para predecir a esta. Por ejemplo, en un proceso estocástico, como una serie de tiempo, digamos, todas las I sub 0, I sub 1, I sub 2, etcétera, están definidas sobre el mismo espacio muestral. ¿Sí? Como cualquier proceso estocástico, todas las variables del proceso están definidas sobre el mismo espacio muestral. ¿Qué sería el espacio muestral? Bueno, como la realidad con pasado, presente y futuro. ¿Sí? Una vez que esa realidad, pasado, presente y futuro, es muy filosófico, si se quiere, muy epistemológica la cosa, pero una vez que esa realidad se determina de alguna manera, pasado, presente y futuro, no vamos a poner a discutir si el futuro ya está predeterminado, si tenemos libertad y todas esas cosas, porque no estoy a esta altura del año para... Me tiro por el balcón, si me pongo a pensar en todo eso. Una vez que discutimos todo eso, una vez que se determina esa realidad, todas las variables del proceso, desde el pasado y la del presente, pongámosle que estamos parados acá, y todas las del futuro toman un valor. ¿Sí?
Pasa que como yo estoy parado en el presente, ¿qué conozco? ¿Qué observo? Observo I2, observo I1, observo I0, tal vez observo las anteriores, pero no observo I3, ni 4, ni nada. Ya están como definidas de alguna manera, esa es como la idea que está por detrás. Pero yo estas no las observo y estas sí. Entonces son los valores de estas, o voy a usar los valores de estas una vez que tomen valores, esa sería la interpretación para pensarlas como variables aleatorias, para predecir los valores que van a tomar estas. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre la predicción. Por eso el espacio de predictores no sería como, más bien se parecería al espacio de los estimadores. Más sería como el conjunto de posibles estimadores, ¿sí? Y en general el espacio de predictores se define de tal manera, se eligen, los predictores que se consideran se eligen de tal manera que sea un espacio vectorial. El caso más general es cuando el espacio de predictores es cualquier función de todas las variables que se pueden observar, ¿sí? Que sería el caso general en el cual el predictor óptimo es la esperanza condicional. ¿Sí? No sé si con eso te contesto, si complico o qué. ¿Sí? Bueno, lo que me pregunta Ana, yendo a las ecuaciones sin diferencias. Si la raíz de las ecuaciones con E es algo A, entonces la L sería una sola A. Sí, exactamente. Si vos tenés... Siempre estamos pensando en las ecuaciones en diferencias. Creo que eso lo dije en clase. No, qué frenada. Siempre estamos pensando en las ecuaciones en diferencias que en algún lado aparece XT. ¿Sí? Es decir, o de XT para adelante o de XT para atrás, pero que la XT aparece. Eso lo que hace es que la ecuación escrita en términos de operadores, ya sea forward o backward, me quede una constante. ¿Qué me garantiza que haya una constante? Que el 0 no es raíz. Entonces, en esas condiciones, si yo tengo, por ejemplo, xt más 2 menos xt más 1 más 3xt igual a 0, también lo puedo escribir como xt menos xt menos 1 más 3xt menos 2 igual a 0. Fíjate que los dos tengo xt. ¿Sí? Eso me garantiza que hay constantes. Si escribo acá en términos de L, el operador que me va a quedar va a ser e cuadrado menos e más 3, o f cuadrado menos f más 3 si usan f, y acá me va a quedar 1 menos L más 3L cuadrado, o 1 menos B más 3B cuadrado si usan B larga. ¿Sí? Las raíces de estas son las raíces, o sea, claramente acá ninguna raíz es 0 porque tengo una constante, acá ninguna raíz es 0 porque tengo una constante, y lo que se ve es que las raíces de esto son las recíprocas de las raíces de esto. Exacto. O sea, acá tengo el 5 como raíz, o, bueno, no sé qué es raíz acá. Si acá tengo, sí, no sé, ni idea. Si acá el 5 fuera raíz, acá un quinto raíz, y viceversa. Por eso, mientras que la condición acá es que para que la solución de la ecuación sea estable, todas las raíces tienen que tener un módulo menor a 1, y módulo, ojo, que incluye los casos complejos. Si son complejos, hay que tomar el módulo de un complejo, que recuerden que es esto, donde A es parte real y B es parte imaginaria, sin la I. Mientras que la condición acá es que el módulo de todas las raíces sea menor a 1, es decir, que estén dentro del círculo unitario, la condición acá es que el módulo de todas las raíces sea mayor a 1, es decir, que estén fuera del círculo unitario, el círculo en el plano complejo. Perdón, ¿Okay? pero, o sea, si te tocan raíces imaginarias sería que la parte real, o sea, que la A sea el módulo mayor a 1, menor a 1, No. bueno, según el... No, acá no, acá tienes que tomar el módulo del número complejo. Eso es con las ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales, sí, la condición de estabilidad es que la parte real de todas las soluciones sea negativa. Y ahí solo miras la parte real. Ok, entonces lo tenía mal de mate, lo había chequeado ahí y había puesto esa... A lo mejor te mezclaste con las diferenciales, o a lo mejor cuando la anotaste te mezclaste con las diferenciales. Pero en las ecuaciones diferenciales, sí, la condición de estabilidad, escrito en términos del operador de derivadas, es que todas las raíces de la ecuación característica tengan parte real negativa. Acá no es, acá es que el módulo de todas las raíces sea, bueno, menor a 1 o mayor a 1 según el caso, y ahí tienes que tomar el módulo del número, si es complejo o número complejo. O sea, si es 1 más 3i, es raíz de 1 cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, y ese módulo, o sea, la raíz y todo eso tiene que ser en módulo, o sea, el número que te da esa raíz tiene que ser menor. Ponele que de acá sacaras, no sé, ni idea,
A ver qué quedan las raíces de esto. Hagámoslo ya que estamos, ¿sí? Ya que lo escribí. Menos b es 1, más menos raíz de 1 menos 1 al cuadrado 1, menos 4 por 1 por 3 es menos 12, así que da un medio más menos raíz, esto es menos 11, así que raíz de 11 medios y menos, ¿no? Pero bueno, tanto las dos raíces tienen el mismo módulo porque son conjugadas. Así que el módulo que tenés que calcular es la raíz de un medio al cuadrado más raíz de 11 medios al cuadrado. La parte imaginaria es un número real. La parte imaginaria no es esto, sino que es esto es la parte imaginaria, sin la i. Eso sería la b. Y esto da un cuarto más 11 cuartos, que es 12 cuartos, que es 3, que es mayor a 0, así que la raíz también es mayor, o sea, que es mayor a 1. Así que en este caso la ecuación no es, la solución no es estable, explota. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, sí. Buenísimo. Bueno. ¿Alguna otra duda teórica? Si no, vemos el 3, pero si hay alguna duda teórica, primero saquemos encima de eso. Les comentaba que este en general se toma que es un espacio vectorial. Es decir, que si alguna variable la considero como predictor y alguna otra la considero como predictor, la suma también y cualquiera por una constante también. Porque eso es lo único que implica que es un espacio vectorial. ¿Algo más así teórico? Si no, veamos ese ejercicio 3. No. A ver. Bueno, a ver, ¿qué dice el 3? Ok, dice, dado un espacio vectorial P de predictores de I, que es el conjunto de todos los predictores que tiene estructura de espacio vectorial, probar que si para todo I sombrero, si lo que queremos preguntar es que si para todo, esto es un espacio vectorial, si para todo I sombrero perteneciente a P, es decir, para todo predictor, se cumple que I0, no lo aclaré, pero I0 es otro predictor, ¿no? I0 tiene que, esto por ejemplo me faltó poner en el enunciado. ¿Sí? I0 está también entre los predictores. Para cualquiera de los predictores se cumple que este predictor cumple lo siguiente. La esperanza de I menos I0 por cualquier otro predictor me da 0, eso se llama condición de ortogonalidad. ¿Sí? Esto en algún sentido es como una especie, en ese espacio vectorial de predictores, esto en algún sentido es como una especie de producto escalar, por eso que eso de 0 se le llama ortogonalidad. Entonces, y 0 sombrero es el predictor óptimo dentro de ese espacio, ¿no? Si para todos los predictores del espacio y 0 hay 0 le pasa esto, ese es el óptimo dentro de los predictores, es el óptimo para ese espacio de predictores. ¿Okay? Después podría ser que si tomo un espacio de predictores más grande, para alguno de esos no se cumpla, entonces ya no es el óptimo de ese espacio más grande, pero sí de ese espacio más chico. ¿Ok? ¿Se entiende la idea de lo que hay que hacer? Hay que probar que si pasa esto, si yo sumo esto, entonces es el óptimo. ¿Ok? Se entiende, se entiende. Bien, ahí me da una sugerencia, que ahora la vemos, pero ¿qué es lo que quiero probar entonces? Quiero probar qué es el óptimo. El óptimo, obviamente, en términos del criterio que estamos usando, que es el error cuadrático medio. En términos de otro criterio, no sé. Pero el criterio es el del error cuadrático medio. Entonces, ¿qué queremos probar? ¿Saben lo que es esto, no? No sé si lo dije alguna vez. Sí, quiero ver qué. Quiero ver qué, queremos ver qué, ¿no? Eso. Bueno, ¿qué es lo que queremos ver? O sea, que es el menor error cuadrático medio. Claro, queremos ver que la demostración
queremos ver que si I sombrero es cualquier predictor del espacio, entonces el error cuadrático medio de I, el error cuadrático medio para I de ese predictor es mayor o igual al error cuadrático medio de I0. Eso es lo que queremos probar, ¿no? ¿Ok? Y me da una sugerencia que pruebe lo siguiente. Me dice que pruebe que el error cuadrático medio de I, que es esto, ¿no? O sea, que es donde empiezo, yo después debería llegar a decir, bueno, y eso es mayor o igual a esto. Pero la sugerencia que me da es que pruebe que el error cuadrático medio se puede escribir como el error cuadrático medio de I0, sombrero. O sea, hasta ahí me parecieron las dos cosas que quiero relacionar, más el error cuadrático, la esperanza de, acá no es un error cuadrático medio, es la esperanza de I0 sombrero menos I sombrero al cuadrado, más 2 por la esperanza de I menos I sombrero, I0 sombrero, por I0 sombrero menos I sombrero. Esto lo hicieron, se les ocurre cómo probarlo. ¿Se imaginan? Una cuenta medio clásica ya en estadística, pero si no lo charlamos. O sea, error cuadrático medio es... Error cuadrático medio. Sí, o sea, eso sería como desarrollar el error cuadrático medio. Sí, pero ahora pensemos, el error cuadrático medio, ¿qué es? Es I, sí, sería I menos I sombrero al cuadrado. ¿Es la esperanza de I menos I sombrero al cuadrado? Eso sería el error cuadrático medio de I. ¿Cómo hago para que me parezca esto? Y desarrollas el cuadrado y vas separando. Y después creo que tenés que sumar y restar algo también. Claro, porque necesito que aparezca I0 sombrero, ¿no? Sí, sumabas y restabas la esperanza, me parece, no me acuerdo. No, empiezo por ahí, empiezo sumando y restando el I0 sombrero. Sí, me quedaría la esperanza de... O sea, esto es el error cuadrático medio de I sombrero. Le sumo y le resto, que es un clásico en estadística y en teoría de la probabilidad, sumar y restar algo ahí adentro del cuadrado. Le resto I0 sombrero, le sumo I0 sombrero, hasta ahí tengo lo mismo que antes, ¿sí? Pero separo así. Tengo como esto más esto. Y ahora desarrollo ese cuadrado. ¿Sí? Esperen que... Ahora desarrollo ese cuadrado, así que me va a quedar la esperanza de esto al cuadrado, y después separa la esperanza, ¿no? Me va a quedar la esperanza de esto al cuadrado, y la esperanza de esto al cuadrado, por definición, es el error cuadrático medio y I0 sombrero. ¿Ok? También me va a quedar la esperanza de esto al cuadrado, que es esto que está acá, la esperanza de eso al cuadrado, y también me va a quedar la esperanza de 2 veces esto por esto, que es lo que tengo acá. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, perdón, yo me perdí en el aire. ¿Podemos anotarlo? Sí, ¿qué cosa? Esto, o sea, recién lo que estabas diciendo no entendí lo que hiciste. Ah, ok. Me perdí. Tengo como esto sería como A y esto sería como B. Sí, Y entonces tengo A más B al cuadrado. sí. Entonces estaría haciendo como A cuadrado más 2AB más B cuadrado, o al revés. Sería como A cuadrado más B cuadrado más 2AB. Ok, Entonces, pero... A cuadrado sería este al cuadrado. I Sí, menos I0 sombrero. Cuando le tomo esperanza a I menos I0 sombrero al cuadrado, es el error cuadrático medio de I0. bien. ¿Sí? Sí. Pues cuando hago este al cuadrado y le tomo esperanza, me queda esto de acá, que es eso al cuadrado, esperanza. Y cuando hago como el 2 por A por B, el término del medio sería, en realidad, que lo puse al final. Sería lo de la última punta. Queda esta por acá, ¿no? Que es 2 por la esperanza de esto por esto. Bien, ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Eso está claro? sí. Bien. ¿Para qué voy a usar esto? Bueno, hay algunas sugerencias más ahí. Pero la idea básicamente es llegar a que esto es, como pasa muchas veces en esta cuenta, en este tipo de cuenta, en este caso por una cuestión en particular que charlamos, la idea sería llegar a ver que esto es cero. Porque
ahora discutimos el argumento. Pero ¿qué pasa si eso es 0? Bueno, está aburrido. Si no, perdón. ¿Qué pasa si eso fuera 0? Ahora charlamos por qué puede ser 0. Pero si eso es 0, me queda que el error cuadrático medio de I es el error cuadrático medio de 0 más esta cosa. ¿Y qué digo ahí? Olvídense de esto. Si esto no estuviera. ¿Qué puedo decir? ¿Qué pasa con esta cosa? Ese segundo término. Me voy a poner acá si está apoyo con el cuerpo. Supongamos que yo llego a esto. El error cuadrático medio de I es el de I0 más esto. ¿Qué dirían ahí? Bueno, yo digo que esto es mayor o igual que el error cuadrático medio de I0 sombrero. ¿Por qué? ¿Nadie se le ocurre? Está bien, porque está sumando algo al error cuadrático medio, o sea, puede ser 0 o positivo. Claro, estoy sumando algo mayor o igual a 0, ¿no? O sea, esto Claro. es obviamente 0 o positivo. Eso estamos de acuerdo, la esperanza de algo al cuadrado. Sí, como la varianza, digamos. No es la varianza, pero digo, estoy sumando algo que es 0 positivo. Así que si esto más algo que es 0 positivo es mayor o igual que esto. ¿Estamos de acuerdo? Que algo más 5 es mayor o igual que es mayor que algo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y ahí terminé. Si llego a eso, lo terminé, porque probé que el error cuadrático medio de sombrero es mayor o igual que el de 0 sombrero, que es lo que quería probar. ¿Eso se entiende? Ahora vemos lo que falta, pero esa conclusión, digamos, ¿se entiende? Claro, ahí estás probando que sería el mínimo el de I0, Claro. porque todos los otros son máximos. Lo que O sea, es mayor. Claro, Ok, genial. lo que vimos acá arriba, exacto, que el de cualquier estimador, cualquier predictor del espacio es mayor o igual que el de I0. Exactamente. Pero ¿cuál es la suposición que hicimos de que todo el término que estaba era igual a 0? Ahora vamos O sea, a... ¿por qué? Ah, ok. Sale de suponer esto, ¿no? Sale de suponer la condición de ortogonalidad, porque lo que queremos probar, Ah, ok. si a I0 le pasa esto, entonces es óptimo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo usamos la condición de ortogonalidad para llegar a que esto es 0. Pero si yo llego a eso, el último paso es decir, bueno, como tengo esto y esto es mayor o igual a 0, entonces es mayor o igual a esto. Y ahí que probé, bueno, que el error cuadrático medio de cualquier predictor es mayor o igual que el de 0, así que I0 es el óptimo. ¿Eso se entiende? ¿Ok? Ahora vamos a por qué esto es 0. Pero esta parte está claro, digo, quiero quedarme tranquilo de eso. Si no, después pasamos ahora pasamos a esto. Se escucha, ¿no? Porque cada tanto me dice que se restableció la conexión. Sí, se escucha, se entiende. Perfecto. Fíjense esto, yo tengo I menos I0 sombrero por algo, como dice acá, ¿sí? Y tengo la esperanza. Entonces, ¿qué pasa si yo a esto le pongo... ¿Qué pasa si yo a esto le pongo, no sé, I monito? ¿Sí? O I sombrero prima, o I sombrero monito, lo que quieran. Yo tengo la esperanza de I menos I0 sombrero por I monito. O sea, ¿viste? Si yo a esto le cambio el nombre, esto se parece a esto. ¿Ok? Y esto es lo que yo estoy suponiendo. Yo estoy suponiendo que si esto es cierto, para todo predictor, para todo I sombrero del espacio, entonces quiero llegar a que es óptimo. Entonces, esto lo puedo usar, digamos, en la cuenta. Porque es la hipótesis que estoy usando para llegar a la conclusión. ¿Ok? Profe, perdón, ahí habías puesto entonces y sombrero. ¿Qué Cero. quisiste poner? Y sombrero 0, qué buena pregunta Sí. que quise poner. Y sombrero 0 es óptimo. Ok, perfecto. Entonces
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estaría faltando? Que esto sea ¿qué? Para poder decir esto es 0. Lo voy a poner así porque me parece que no se ve nada. ¿Qué necesitaría que le pase a monito para decir que es 0? Suponiendo que esto... O sea, Sí. que sea sombrero. Claro, que sea sombrero. ¿Qué quiere decir que sea sombrero? Que sea ¿qué? Porque fíjense que la hipótesis es, para todo y sombrero perteneciente a la P, se cumple que I0 se cumple, o sea, para todo y sombrero perteneciente a P, I0 tiene esta propiedad. O sea, Es un estimador. Sí, un predictor, exacto. Yo necesitaría que I Es un sombrero predictor. sea un predictor, sí, que esté en el espacio. Sí, yo necesitaría que si este monito, que es esto, está en el espacio, ya está. Por la propiedad que tiene 0, que para cualquier predictor que le pongo acá, esto me da 0, ya terminé. Y ahora la pregunta es, ¿por qué puedo asegurar que esto es un predictor? Está también ahí la sugerencia medio escondida en la sugerencia. La sugerencia de la sugerencia. Fíjense que no usé todavía. Dice, sugerencia, probar esto, luego usar la condición de ortogonalidad, que es lo que estamos intentando hacer, y el hecho de que P es un espacio vectorial. Todavía no usamos lo del espacio vectorial. No sé lo del espacio vectorial. Y entonces, ¿qué pasa? Y sombrero está en P. Por hipótesis, estoy agarrando uno cualquiera de P para probar que tiene mayor o igual, el sombrero categoría es mayor o igual que el de I0 sombrero, que también es uno de P. Si es un espacio vectorial, o sea, si estos son dos vectores, yo sé que por ahí ustedes tienen muy metidos en la cabeza que los espacios vectoriales, los elementos son NUPLA, digamos, vectorcito de R2, R3, R4. Pero en realidad cualquier cosa que cumpla las propiedades básicas es espacio vectorial. Los polinomios forman espacios vectoriales, las funciones bajo ciertas condiciones forman espacios vectoriales. Las variables aleatorias, si las puedo sumar, restar, multiplicar por constantes, forman espacios vectoriales. O sea que acá, básicamente, estoy como restando dos vectores del espacio vectorial. ¿Sí? Si resto dos vectores en un espacio vectorial, lo que me queda es un vector. ¿Estamos de acuerdo? Así que esto, como P es un espacio vectorial, esto de acá también pertenece a P. ¿Se entiende? Si agarro dos predictores y los sumo y los multiplico por 8, eso también va a ser un predictor. ¿Ok? Eso es lo que me garantiza el hecho de que P tenga estructura de espacio vectorial. ¿Sí? Perdón, entonces sería la resta de dos vectores sigue estando dentro del espacio vectorial, esa es la justificación. Exactamente, como los dos son, como los dos están en P y P es un espacio vectorial, la resta también está en P. Y como esto se cumple para cualquier cosa de P, esto da 0. Así que ahí es que desaparece esto y me queda el error cuadrático medio es igual a esto más esto, así que es mayor o igual al error cuadrático medio y 0 y por tanto y 0 es óptimo. ¿Se entiende? Sé que es como mucha cosa, pero esa sería la explicación. A mí no me queda claro justamente por qué da 0. O sea, en cuentas, digamos, por así decirlo. Capaz que es algo que yo no estoy viendo. Yo asumo que 0, ahora lo vamos a usar, ahora lo podemos usar para el ejercicio que sigue, porque de hecho lo puse justamente para el ejercicio que seguía. Pero yo asumo que encontré uno, o sea, esto es como una condición suficiente, como la condición de la definición de óptimo, medio un bajón, porque en realidad para probar que algo es óptimo hay que probar que no importa cuál le pongo acá, cumple con esto. O sea, que no importa cuál le pongo Ah, o sea, es una condición que ya está dada esa. Claro, por eso, es como una condición suficiente. Si yo me garantizo de alguna listo. manera que hay 0 le pasa eso, ya me viene regalado que es un óptimo, que es óptimo. Ok. ¿Entiendes? Entonces, por eso la sumo y veo que si yo sumo eso, puedo llegar a que es óptimo. Es como si esto, entonces es óptimo. ¿Se entiende? Y es Sí, una sí. condición que es útil en la práctica. Es por eso que la doy, porque en la práctica es como la manera, es la manera más práctica. Hoy vengo, que repito, estoy como, no pudimos lograr los logros. No logramos lograr los logros. No importa, estoy medio redundante ahí. Es bastante útil en la práctica, digamos, para probar que algo es óptimo, en vez de ir a la definición, en vez de ver que el error cuadrático medio es mayor o igual, para cualquiera es mayor o igual que el de S. A veces se puede ir directo, pero en general lo más útil en la práctica para probar que algo es óptimo es esto.
¿Se entiende? Si quieren ahora vemos que de hecho lo puse porque eso era para el ejercicio que sigue. Para el... Yo tengo una pregunta, perdón, me perdí en por qué pudiste asegurar que imonito era un predictor. Entiendo que está en P, pero ¿por qué predictor? Bueno, no, o sea, básicamente les llamamos predictores a todos los que están en P. ¿Sí? Es como que yo voy a considerar, de alguna manera, todas las cosas que yo observo. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es elegir un cierto conjunto de cosas que puedo usar para predecir. ¿Sí? La única condición que se usa en la teoría de la predicción es que lo haga de tal manera que sea un espacio vectorial. Que tiene sentido, porque básicamente, si yo voy a observar una variable y voy a observar otra, también puedo observar la suma. Y también puedo observar una variable multiplicada por una constante, porque bueno, a lo que me dio lo multiplico, o a lo que me dio una y otra lo sumo. O sea que tiene sentido. Digo, yo no voy a definir, bueno, voy a trabajar, yo siempre al principio, en este contexto, uno diría, tengo que decidir entre quiénes voy a elegir, o sea, quiénes voy a considerar posibles predictores, ¿sí? Entre quiénes voy a buscar ese óptimo. No tiene mucho sentido hacerlo de una manera en la que no sea un espacio vectorial, ¿sí? Porque estarías como perdiendo como... Primero, tiene mucha utilidad práctica que tenga esta estructura, porque por ejemplo puedo usar esta condición y cosas por el estilo, a la hora de buscar un óptimo, y no tiene ningún problema suponerlo, porque lo que estamos diciendo es, bueno, si yo a X le voy a considerar un predictor y a Z le voy a considerar un predictor, bueno, básicamente lo que estoy diciendo es que a cualquier combinación lineal de esas dos también, y está bien, porque si yo observo un número de esto y un número de esto, después es cuestión de hacer la cuenta, o sea que tiene sentido cualquier combinación lineal considerar un predictor. ¿Por qué la teoría supone que es un espacio vectorial? Y por practicidad, porque por ejemplo me permite usar una condición como esta para probar que algo es óptimo. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Pensé que había que buscar algo más para decir que era predictor, pero no. No, es como un supuesto teórico de utilidad que hace que claro. ¿sí? Y que además no agrega ninguna complejidad, digamos, no agrega ninguna complicación práctica. ¿Ok? Buenísimo, gracias. Bien. ¿Estamos ahí? Si quieren hacemos el que sigue, que básicamente usa esto. Sí, por fin. ¿Alguna duda más de esto? Si no, vemos el 4. Clarísimo, ¿no? Este quedó claro. Entonces veamos, en el 4, justo, bueno, borrar la condición, pero la voy a poner acá abajo. La condición de ortogonalidad es para todo P, para todo I sombrero perteneciente a P, la esperanza de I menos I sombrero 0 por I sombrero es igual a 0. ¿Sí? Esa es la condición de ortogonalidad. Y me dice, en el punto 4 considera un conjunto de predictores recontra limitado en realidad. O sea, es como un ejemplo medio trivial, pero es para ver también la utilidad de esta condición. Y es algo que yo ya lo dije en clase. Considero predictores nada más a las constantes. Es decir, si quieren son los A en R. O sea, si quieren es R. ¿Sí? El espacio vectorial que tengo acá es R. ¿Ok? Son las constantes. O sea, yo puedo elegir predecir ahí como 5, o como 3,8, o como menos 7,42, o raíz cuadrada de pi. O sea, alguno de esos es el que voy a elegir como predictor. ¿Se entiende? Básicamente, ¿cuándo uno usaría esto? Y cuando no observo nada. ¿Sí? Cuando lo único que conozco son las distribuciones, lo que sí conozco de cada variable es la distribución. ¿Sí? No sé qué valor tomó efectivamente la variable, ¿sí? Porque no sé qué es lo que ocurrió en la realidad y no sé qué valor tomó, pero sí de cada variable yo conozco la distribución de probabilidad. ¿Se entiende eso? Pero no observé el valor. Entonces, si no observo ninguna variable, si no tengo nada para observar y tratar de usarlo como una especie de proxy para tratar de imaginarme qué puede haber dado ahí, este sería como el espacio de predictores natural. Es decir, bueno, elijo un número. ¿Sí? Lo que me dice el enunciado es probar que en ese caso, de todos los números posibles que hay acá, el predictor óptimo, esto lo dije en clase, es la esperanza de I. Insisto, yo la distribución de I la conozco, lo que no sé es qué valor tomó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué número elijo de todos estos? Esto estamos de acuerdo que es un espacio vectorial, ¿no? Si sumo números me da otro número real, si lo multiplico por una constante me da otro número real.
O sea que es un espacio vectorial, ¿está claro? Entonces, ¿qué número elijo? Y bueno, elegí la esperanza de I como predictor. Eso es lo que me dicen. Eso sería el predictor óptimo. Ahora vamos a probar por qué es el óptimo. ¿Pero se entiende la idea de lo que estoy diciendo? Sí, sí. Sí, sí. Tiene algún sentido, digo, intuitivo, ¿no? O sea, una aleatoria no sé cuánto va a dar. De hecho, esto uno lo hace hasta no sé si hicieron micro 2, en teoría de la utilidad esperada, cosas por el estilo. ¿Y qué tomo? Si no sé nada, ¿qué tomo? Y tomo la media, que tomo la esperanza, que es justamente el valor esperado. Si no es que va a dar eso y puede dar más grande, puede dar más chico, pero bueno, si tengo que elegir uno, elijo la esperanza. ¿Ok? Que ojo, es el óptimo, y de vuelta, usando como criterio de optimalidad el error cuadrático medio. Si usar otra cosa, no necesariamente. ¿Sí? Pero en este caso la esperanza tiene algún sentido. ¿Cómo voy a probar que este es el óptimo? ¿Qué usarían? ¿Qué harían? ¿Qué herramienta tengo para probar que algo es óptimo, que un predictor es óptimo? Y habría que calcular el error cuadrático medio. Sí, o más fácil. La de ahí abajo. Claro. Si pruebo que le pasa que poniendo acá la esperanza de I, que es un número, insisto, esto es una constante. Si pruebo que poniendo la esperanza de I, esto me da 0, ya estoy. ¿Ok? ¿Lo ven eso? Sí, sí, perfecto. Entonces, sea I sombrero un predictor cualquiera, es decir, un número cualquiera. O sea, I sombrero cualquier número, que son los únicos predictores que estoy considerando acá. O sea, esto no quiere decir que si yo considero un espacio de predictores más grandes, este vaya a seguir siendo el óptimo. Pero bueno, ante la nada misma que tengo, que son estas cosas, voy a usar esto. Entonces, si hay sombrero igual a A. Entonces, la esperanza de I menos I0 sombrero, que es la esperanza de I. O sea, la esperanza de I menos I0 sombrero por I sombrero, en este caso es simplemente la esperanza de I menos la esperanza de I por A. ¿Estamos ahí? I0 sombrero es la esperanza de I, y sombrero es cualquier otro número. ¿Ok? ¿Ahí estamos? Sí. ¿Sí? Y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué harían? Tengo que jugar con la esperanza un poco. Distribuyo tipo la esperanza al principio, me queda la esperanza una constante y veo qué hago con el I y la esperanza de I o no. Claro, o sea, lo que podría hacer es primero sacar este. Claro. ¿Sí? O sea, me quedaría A por la esperanza de I menos la esperanza de I. Y ahora, esto es A por, y ahí puedo distribuir la esperanza. Si distribuyo, me queda la esperanza de I menos la esperanza de I. ¿Y qué pasa? La esperanza de I, ¿cuánto Es la esperanza de... da? Claro, porque esto es un número, ¿no? La esperanza de I es un número, así que la esperanza de eso es la esperanza de 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 I, ¿cuánto da? La esperanza de I. ¿Ok? Así que esto es A por la esperanza de I menos la esperanza de I, y listo, 0. Así que se cumple la condición de ortogonalidad. Entonces, I0 sombrero es óptimo. Dentro de este conjunto tan limitado de opciones, ¿no? No es que si te hubiera otras cosas, no sería óptimo. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende, perfecto. Les digo más, si me crecieron todo lo, o sea que ahí ya estaría. Si me crecieron todas las propiedades que vimos, ¿sí? Les puedo probar, y así aceitamos un poco las ideas, que si considero como P al conjunto de todas las funciones de X, un cierto vector X, que serían todas las cosas que yo puedo observar,
Así que es como lo más, sería como la elección más general, es como básicamente, yo observo todas las cosas que están acá en el vector X. Bueno, considero predictores a básicamente cualquier cuenta lineal o no lineal que yo pueda hacer con eso. ¿Se entiende? Lo ven que es como bastante general, podría tipo multiplicarlas todas, o sea, podría, tengo como un espacio, como una generalidad bastante amplia, ¿sí? Muchísimo más obviamente que lo que estaba considerando recién. Obviamente para que esto tenga sentido práctico, estas tendrían, las cosas que están adentro tendrían que ser variables observables, ¿no? ¿Se entiende qué habría acá adentro? Es decir, si yo, por ejemplo, observo, estos podrían ser I0, I1, I2 hasta IT. Le digo X0, X1, X2 hasta XT, por ejemplo. O Y, no importa. ¿Ok? Si esas son cosas observables, básicamente cualquier cuenta, cualquier función, cualquier cosa que yo haga con esas cosas, cualquier estadístico, si se lo quiere empezar de esa manera, lo considero un posible predictor. Sí, obviamente esto es un espacio vectorial. Acá está esta condición de que H tiene que ser una función medible, pero lo digo para quedarme bien conmigo, pero ni le presté atención porque no importa. Básicamente, si agarro dos funciones y las sumo, sigue siendo una función. Si agarro una función y la multiplico con una constante, sigue siendo una función. O sea que esto es un espacio vectorial. ¿Ok? Yo en la clase teórica les dije cuál es en ese caso el predictor óptimo. En este caso re genérico, ¿no? Donde básicamente estoy considerando, en base a las cosas que puedo observar, como lo más genérico que puedo considerar como espacio predictor sería esto. ¿Y cuál era, en ese caso, el predictor óptimo para I? La esperanza La esperanza de día de I condicionado a X. Exacto, la esperanza condicional acá funciona como predictor óptimo. Pero no lo demostré. Y ahora que hicimos todo esto, por ahí estamos en condiciones de hacerlo. ¿Sí? Entonces, probemos que la esperanza condicional efectivamente es el predictor óptimo. Pongo de vuelta otra condición de ortogonalidad y todas las propiedades que les dije. ¿Sí? Incluso alguna que está por ahí en la guía, que es la que me había olvidado que escribí al principio. Entonces, de vuelta, pensemos qué queremos hacer. Yo voy a tomar que I0 sombrero es la esperanza condicional. Insisto en un concepto que al principio es difícil de masticar, ¿sí? Pero a mí personalmente me llevó tiempo caer que esto es una variable aleatoria. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es una variable aleatoria con una distribución, con una esperanza. De paso, ¿cuál es la esperanza? ¿Estamos de acuerdo en que esto es una variable aleatoria? Es como lo que va a dar la esperanza de lo que es la esperanza de I condicional al valor de X el día que yo sepa cuánto es el valor de X. Pero como todavía no sé cuál es el valor, hasta que yo no vea cuál es el valor de X, no sé cuánto da esto. Entonces esto es una variable aleatoria. ¿Eso está claro? O por lo menos está asimilado por lo menos que es una variable aleatoria y después, aunque cueste entender la intuición. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Pongámosle. ¿Cuál es la esperanza de esta variable aleatoria? La esperanza de I. Exactamente, la esperanza de I. Esa es una propiedad de la esperanza condicional. ¿Ok? La esperanza de esta variable aleatoria es la esperanza de I. Bien. Entonces, ¿qué predictor estoy eligiendo acá como I0? Este. ¿Qué predictor es un I cualquiera del espacio? Bueno, cualquier función de las X. ¿Sí? Cualquier función del vector X. ¿Ok? Escribamos esto. Si yo pruebo que para cualquier función de las X que yo meta acá, y acá meto la esperanza condicional, eso me da 0, probé que este es el predictor óptimo. ¿Se entiende la idea? ¿Está claro hacia dónde vamos? O más o menos. Díganme si no, en serio. Yo sé que son conceptos medio que cuesta masticar. ¿No? ¿Sí, no? ¿Algo? Sí, sí, sí. ¿Estamos? ¿Puedo seguir? Bueno, ahora. Sí. Sí, o sea, conceptual, a mí me llevó tiempo masticar que esto es una variable aleatoria, porque uno piensa en que X ya tomó un número, ¿sí? Pero es hasta que yo no sé qué número es X, lo tengo que pensar que podría ser cualquier cosa, y por lo tanto la esperanza de I dado X podría ser cualquier cosa, y voy a lo que era, si I dado X sigue una distribución exponencial, creo que era el ejemplo X más 1, o sea, si I dado X igual a X chiquita sigue una exponencial X más 1, la esperanza de I es
dado x igual a x chiquita, es 1 sobre x más 1, chiquita, ¿sí? Pero si yo todavía no sé cuánto vale x, la esperanza de y condicional al valor de x es, bueno, 1 sobre lo que dé x más 1. Y eso, hasta que yo no sepa cuánto es x, no sé cuánto es, por lo tanto, es una variable aleatoria, ¿sí? Con una cierta distribución que obviamente depende de la distribución de x. Pero ese es como el concepto que hay que asimilar y que no es fácil de asimilar. Va, qué sé yo, a mí no me resultó, a lo mejor te decía, ojalá. A mí me llevó tiempo. Pero bueno, entonces, a ver. Y es la variable que quiero predecir, así que y es. Es que yo quiero probar que es el óptimo, es y0, que es la esperanza condicional. De y dado el vector x. Y eso por y sombrero, que básicamente es cualquier función del vector x. ¿Sí? A ver si estoy diciendo... es más complicado de lo que pensaba, pero es un buen ejemplo. Déjame pensar un segundo. Si veo que va a salir con lo que estoy pensando, lo hacemos. A ver, déjame que lo escriba un segundo. Si sale, es un ejemplo interesante. Pero déjame un segundo. Así tampoco valió. Profe, perdón, mientras te puedo hacer una pregunta, digamos, en cuanto a notas. Para la promoción vamos a necesitar 2 7 Sí. en cada uno de los parciales o promedio 7. No, 2 7. Perfecto. Cualquier cosa después, en algún caso borde, lo vemos. Pero en principio es 2 7 como figura en la normativa. Ok, perfecto. Sí, sale con esto. A ver, este es un truco re común. Hay maneras de hacer las cuentas sin suponer que y0 es algo y que aparezca solo. Como si... no. O sea, como que... Sí, en algún caso vos podrías escribir como el error cuadrático medio y como minimizar, pero no es muy... Depende de lo que tengas. Por ejemplo, si supones, por ejemplo, predictores lineales, vos podrías, los predictores lineales serían, si vos, por ejemplo, si son todos los lineales en X, serían los de la forma alfa más beta X, y entonces si vos metés eso, podrías hacer como una minimización y encontrar los valores óptimos de alfa y beta, que son los que di en clase, que son como los de mínimos cuadrados, los de los estimadores de mínimos cuadrados. O sea, en algunos casos sí, pero muchas veces es como que uno se da cuenta cuál es el óptimo. Igual medio que, a ver, la teoría se acaba acá, tampoco hay mucha más vuelta, O sea, en el caso lineal es esto, en el caso que son constantes es la esperanza, y en el caso general es la esperanza condicional. No es que uno se encuentra situaciones mucho más raras que esa, pero, por ejemplo, una situación podría ser esa, con los lineales. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Fíjense cuál es el problema que tengo acá, y lo vamos a resolver de una manera que después, cuando uno trabaja con esperanza condicional, es re común. Pero no perderlo. Si no, igual lo dejo grabado para que después lo miren con tiempo. Y más tranquilos. Lo que yo quisiera hacer acá, les digo, lo que a mí me gustaría es decir, este h de x lo saco afuera, pero fíjense que yo acá tengo algo, voy a poner un poco de colores para que se entienda, para que se saltarlo como es el Excel, digamos. ¿Sí? Yo tengo algo por h de x. Lo que a mí me encantaría es este h de x, sacarlo afuera de la esperanza, y entonces que me quede la esperanza de esto. ¿Por qué? Porque si yo tuviera solo la esperanza de esto, tengo la esperanza de y menos la esperanza de la esperanza condicional. ¿Que cuánto da? La esperanza de y La queda esperanza 0. de y, exacto. O sea que si yo a esto hasta acá, ¿le puedo aplicar una esperanza? Ya estoy, porque me queda la esperanza de y menos la esperanza de la esperanza condicional,
que es la esperanza de i. Esperanza de i más esperanza de i me da 0 y ya terminé. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien, pero ahora, ¿puedo sacar esto afuera? No, porque de hecho acá me quedó medio feo escrito esto, pero esto es una variable, esto es aleatorio. Esto no es una constante que puedo sacar afuera, esto es algo aleatorio. ¿Ok? Lo podría sacar si acá todo esto dijera condicional a x. ¿Sí? Si todo esto estuviera, no está, pero digo, si esto estuviera condicionado a x, ahí sí lo podría sacar afuera. ¿Ok? ¿Lo ven eso? Que es la propiedad esa que mencioné hace un rato y que está también escrita en la guía. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, ahí lo podría sacar, pero no puedo porque no tengo esto. Entonces, cuando uno necesita eso, hay un truco que se usa mucho que es, hago aparecer, tengo una esperanza que no es condicional, la hago aparecer. ¿Cómo? Usando el hecho de que la esperanza de la esperanza condicional es la esperanza. Entonces yo puedo pensar que esta esperanza, esto se va a poblar de esperanzas, aviso. Esto suena muy lindo, pero no es en ese sentido. Yo puedo hacer, lo que yo puedo hacer es pensar que esta esperanza que tengo acá, en realidad, lo voy a poner así. Acá tengo una variable aleatoria Z. No importa, esto es una variable aleatoria, esto insisto en que es una variable aleatoria, esto es una variable aleatoria, esto es Z. O sea, yo tengo la esperanza de Z, ¿no? Escribo esa Z porque si no, no se va a entender nada. Yo quiero calcular la esperanza de esa variable aleatoria. ¿Sí? Pero me gustaría que acá aparezca la condición a X. ¿Ok? ¿Se les ocurre una manera de escribir esto haciendo que aparezca la condición a X? O sea, yo haría lo que acabas de decir vos. ¿Qué hago? Hacer la esperanza de eso, y, o sea, sería la esperanza de Z condicionado a X. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Ese truco se usa cada vez que uno quiere que aparezca la esperanza condicional, bueno, para hacer estas cosas que les dije, de sacar algo afuera y eso. Esa es la manera de resolver esto. ¿Se entiende la idea? Ahora después lo escribimos como queda, pero eso es lo que queremos hacer. Yo tengo la esperanza de algo y quiero que aparezca la esperanza condicional, digo, bueno, esta esperanza que tengo es la esperanza de la esperanza condicional. ¿Se entiende el truco? Sí, sí. Bueno, y ahora hay que hacer las cuentas sin marearse con tantos operadores de esperanza. Pero ahora va a salir. Pero hay que tener cuidado de qué se puede hacer y qué no. Entonces, ¿qué me queda? Volvamos a poner quién es Z. Voy a ponerlo acá. Tengo la esperanza de... Voy a usar los paréntesis del Excel. La esperanza de... La esperanza de algo condicional a X. ¿Sí? ¿Y el algo quién es? El algo es lo que llamé Z, que es todo esto, lo que estaba acá adentro. O sea, I menos la esperanza condicional de I a X por H de X. ¿Ok? Bien. ¿Qué puedo hacer ahora entonces? Puede ser este también en rojo, para que claro que es parte de lo mismo. ¿Qué puedo hacer? No sé si llegan a ver los colores igual, bueno, no importa. Estos son en azul y estos que son en rojo. ¿Qué puedo hacer ahora? Que tengo una esperanza de algo condicional a X. ¿Qué hago con todo esto? Puedes sacar h de x afuera de la primera esperanza. Exacto. Ahí me se vio todo negro, sí, me imagino. Porque encima no estoy pudiendo, no sé por qué en esta computadora no estoy pudiendo abrir el control de la cámara para modificarle el brillo y todo eso. Pero por ahí ahora sí lo resalto. Vamos a pintar un poco. Sí, ahora se ve bien. Ahora sí. Yo cuando estaba en jardín me costaba muchísimo eso de pintar adentro de las líneas y todo eso. ¿Saben cuándo aprendí? Nunca. Tampoco a recortar derecho. Pero bueno, qué sé yo, aprendí otras cosas. Entonces, con esa acá puedo sacar h de x afuera de la primera esperanza. Es decir, lo puedo sacar afuera de la que es esperanza condicional. O sea, lo puedo poner acá.
No lo puedo poner afuera de esta. Pero me va a alcanzar. Es decir, este, h de x, lo voy a meter acá, entre estas dos. ¿Por qué? Porque de la esperanza condicional sí lo puedo sacar porque es condicional a x. ¿Ok? Y entonces, bueno, la condición de ortogonalidad ya lo conocen. Si esto me da 0, probé que esto es el estimador óptimo, ¿no? Así que, ¿qué me queda? Me queda la esperanza de h de x por la esperanza condicional de y menos la esperanza de y dado x condicional a x. Cierro paréntesis, cierro corchete. ¿Ok? Y entonces ahora ya estoy. Porque ahora sí puedo en este paso, ¿sí? Decir, todo esto es, separo en dos, por propiedad una de las propiedades de la esperanza condicional es que mientras condicione a x puedo separar en dos. ¿Qué me queda? Me queda la esperanza, en esta parte solamente, me queda la esperanza de y condicional a x, o sea, este condicional a x, menos la esperanza de la esperanza condicional a x. ¿Sí? Por esta repetición de la esperanza condicional a x, digo, si ya estoy, o sea, si sin el condicional a x ya da la esperanza de y condicionando también. Así que esto de acá es la esperanza condicional, ¿sí? No tengo más espacio, pero esto de acá, ¿sí? Es lo mismo que esto de acá, es la esperanza de y condicional a x. ¿Sí? Así que, básicamente toda esta cuenta me da 0, por h de x me da 0, y finalmente lo que me queda es la esperanza de h de x por 0, que obviamente es 0. ¿Sí? Así que probé que esto cumple la condición de ortogonalidad y por lo tanto es el óptimo. ¿Se entiende? Entonces te queda la esperanza de h de x por 0, ¿no? Claro, la esperanza de h de x por, ¿y cuánto da toda esta esperanza? La parte de rojo, la esperanza de los rojos da 0. Así que es la esperanza de h de x por 0, y eso, así que es la esperanza de 0, que es 0. Listo, perfecto. ¿Vamos? Genial. Yo tuve dudas con el 5, no sé si lo podremos ver. Ok, también me preguntaron por el 6. Ahora lo vemos el 5, si querés. Tenemos tiempo igual. Ahora sí, bueno, hagamos el 5 así terminamos un poco con esto y pasamos después al 6. Que llegamos bien. Decime. ¿Esto alguna pregunta? Sí, sí. Perdón, antes de que borre. O si no, borro. Díganme, lo voy borrando. El último rengo, el último no lo borro. Se te chispoteó algo, pero sí, el último no lo borro, no te preocupes. Borro hasta ahí. Bien. Decime. Yo en el 5, o sea, la idea que tuve fue de plantear, digamos, o sea, ahí te dice lo que es la esperanza y yo lo quise es distribuir el cuadrado. Sí. Y como que, o sea, me quedó como algo que no, o sea, no sé para dónde ir. Varianza de y dado x, la definición de varianza condicional es como, Sí. es como la definición de varianza, ¿sí? Esperanza de y menos la esperanza al cuadrado, pero en todas las esperanzas, pero por cada esperanza condiciona a x. O sea, ¿se entiende que es como esto? Esto sería la definición de varianza, ¿no? Sí. Lo que estoy haciendo es en cada esperanza condicionar a x. Y a su vez todo condicionado, claro. Claro, como condiciono dentro de esta y también condiciono a esta. O sea, si quieren, antes de cerrar cada paréntesis de una esperanza, pongo condicional a x. Como para que se entienda el sentido de la definición, digo. ¿Ok? Sí. Que también es una manera aleatoria. Entonces, a ver, entonces sería, la definición es esperanza de y menos esperanza de y condicional a x al cuadrado, o sea, todo esto al cuadrado. Vamos a usar un poco de colores de vuelta porque me pierdo yo, sino también.
todo esto al cuadrado, condicional a x. ¿Ok? ¿Vamos? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hiciste? Yo lo que pensé ahí es distribuir el cuadrado dentro de... Sí, perfecto. Distribuimos el cuadrado. Perdón, estoy poniendo mal el cuadrado. No, sí, estoy poniendo mal el cuadrado. Sí. Estoy poniendo mal el paréntesis. Sí. Y menos la Sí. esperanza va al cuadrado. Ahí está, ahora sí. Y acá. ¿Ok? Entonces, distribuyo el cuadrado. Ok, me queda esperanza de... A ver, la idea de esto es básicamente practicar las propiedades, ¿no? Es un poco de eso, por eso el ejercicio. Y cuadrado menos 2 Menos. por i por la esperanza condicional más la esperanza condicional al cuadrado. Sí. Y condicional a x. Todo esto al cuadrado. Con todo condicional a x. Exacto. ¿Ok? Obviamente puedo separar, ¿sí? Por la linealidad, pero cuando separo, todas las esperanzas quedan condicional a x. ¿No? Vamos a usar que haría la esperanza. O sea, condiciono todos. Claro, o sea, es la esperanza condicional de una suma es la suma de las esperanzas condicionales, o sea, todas condicionales a x. Entonces te queda la esperanza de i al cuadrado condicionada a x y así con todas. Exacto. Más la esperanza de menos 2i, esperanza de i condicional a x, condicional a x, más la esperanza de esta cosa, de la esperanza condicional al cuadrado, condicional a x también. Esperen que esto último lo voy a escribir un poco mejor, porque ¿puedo borrar ya lo de abajo? ¿O sí? Entonces, sí, buenísimo. Entonces, le voy a escribir esto para que se entienda un poquito mejor. También, un poco de colores. Tengo más la esperanza. Ahora, todas estas son condicionales a x. Esta también. Condicional a x. Y acá también vamos a poner condicional a x. ¿Quién condicional a x? Bueno, esto. La esperanza, el cuadrado de la esperanza de y condicional a x. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Esto medio que no hay mucho para hacer, y de hecho, si se fijan, es el primer término de lo que supuestamente hay que llegar. Cuando uno sabe a qué tiene que llegar, en general debería ser más fácil la cosa, porque puedo ir diciendo, bueno, esto me lo quedo. ¿Sí? O sea que esto está bien, eso es supuestamente el primer término de lo que quiero probar. Después, ¿qué harían acá? Bueno, y acá es lo mismo, en realidad es el mismo argumento. Si yo condiciono a x, ¿qué cosas puedo sacar afuera de la esperanza? Las que sean ¿cómo? Las que sean ¿qué cosa? Las constantes, exacto, y las funciones de x. Exacto, esas son las cosas que puedo sacar afuera de la esperanza multiplicando, ¿no? O sea, todas las cosas que están multiplicando, que sean constantes en particular, o funciones de x más en general, las puedo sacar afuera de la esperanza condicional. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿hay acá y acá algo que sea una función de x? Solamente, y no de y. Exactamente. Es lo que dice Juan Cruz. La esperanza de y condicional a x es por definición una función de x. ¿Se acuerdan que yo di la definición y dije, bueno, si la esperanza de y la esperanza de la variable y
condicional a que x toma un valor x chiquitita. ¿Sí? Esto obviamente que me queda una función de x, como en el ejemplo que di que era 1 sobre x más 1. ¿Sí? Si esa función yo la llamo g de x chiquita, la esperanza de y condicional a x se define como la función g de x. O sea, como aplicarle esa transformación a la variable x. Esa es la definición de esperanza condicional. ¿Sí? Es decir, que por definición la esperanza condicional de una variable condicional a x es una función de x. Lo mismo si fuera un vector, vale lo mismo. Es una función solamente de x, no de lo que está delante, sino solamente de lo que está condicionando. ¿Se entiende? Eso. O sea, esto, por definición, es una cierta g de x. Y esto también. Esto es lo mismo. Tiene esa g de x después, pero al cuadrado. ¿Se entiende eso? Y la esperanza condicional es solo función de la que condiciona. Por eso es aleatorio, porque es función de una variable aleatoria. ¿Sí? Pero solo de la que condiciona, no de la que está delante. La que está delante medio como que desaparece, como cuando uno toma la esperanza de una variable aleatoria que se convierte en un número. Acá en vez de convertirse en un número, se convierte en una función de lo que está condicionando, que es aleatorio. ¿Lo ven eso? Sí, sí. ¿Se entiende más o menos? Entonces, si tengo una esperanza condicional a x, listo, eso es una función de x. Y si es una función de x, la puedo sacar. De la esperanza, obvio que el menos 2 también lo puedo sacar. Y esta también lo puedo sacar. O sea, tanto el menos 2 como este salen. ¿Sí? Y acá, básicamente tengo la esperanza de una función de x condicional a x, o sea que ahí me queda directamente la función. Es como decir, la esperanza de h de x condicional a x es simplemente h de x. ¿Se entiende? O sea, para esa parte es lo que usamos, la sugerencia que da el ejercicio. Claro, exactamente, que cualquier función de x la podés, si estoy condicionando x, cualquier función de x que multiplica la podés sacar afuera. Exactamente. ¿Cuál es la función de x? La esperanza condicional. ¿Se entiende? Sí, la puse como sugerencia porque como en la clase me olvidé de mencionarla, la agregué ahí. Pero es una de las tantas propiedades de la esperanza condicional. Entonces, si yo saco el menos 2 y la esperanza condicional, acá me queda primero lo que tenemos, la esperanza condicional de y al cuadrado dado x, y acá me queda menos 2 por la esperanza condicional que saco afuera, por la esperanza condicional de quién. ¿Quién me queda dentro? Nada más. Y nada más. De ahí, ¿no? Entonces me queda la esperanza condicional al cuadrado. Pero esta es la que saqué afuera, y esto es porque me quedó ahí adentro. ¿Lo ven? Y acá tengo, como tengo la esperanza de algo que es función de x al cuadrado, me queda simplemente esa función de x al cuadrado. O sea, la esperanza de y condicional a x al cuadrado es una h de x, es esta g elevada al cuadrado. O sea que esto es una h de x. Si le tomo la esperanza condicional a x, me queda la misma cosa. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué me queda? Menos 2 veces la esperanza condicional al cuadrado, más una vez la esperanza condicional al cuadrado, y ahí ya está. Me queda menos una vez la esperanza condicional al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Está claro ahí? ¿Vos, Lucila, me preguntás? ¿Vos sos vos a veces? Sí, no, sí, perfecto, ya está, No. ya quedó claro. Me parecía que la Soy otra, pero también tenía dudas. ¿Quién es que habla? Sí, por lo menos trato de relacionar voces con nombres. ¿Quién habla? Belén. Belén. Belén Russo. Sí, imagínense que si me cuesta aprender a relacionar nombres con caras, imagínense nombres con voces, pero bueno, desgraciadamente es lo que hay. Entonces ya está. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Fíjate que es bastante, o sea, el detalle de acá es que la esperanza condicional a x de cualquier cosa es una función solamente de x, y no de las otras cosas. Si no hay dudas, vemos el 6. ¿Sí? Yo del 6 tengo una duda como más conceptual. Sí. O sea, la idea ya sé lo vamos a resolver, pero la idea es que nosotros hagamos como una especie de
Sí. de sistema recursivo, o sea, resolvemos el primero cuánto nos da x t más 1 y ese resultado lo usamos para el siguiente y así, esa es la idea. Y va a ser cuando apliques la definición, porque en el fondo lo que vamos a usar como predictor es la esperanza condicional. O sea que Sí. lo que va a salir es que lo que hay que hacer, exactamente, la conclusión va a ser esa. Que vas a usar el predictor de xt más 1 lo vas a usar para predecir xt más 2. Y el predictor Genial. de xt más 2 lo vas a usar para predecir xt más 3, exactamente. Ok. Entonces, la conclusión es la que vamos a terminar llegando. Bien, gracias. Acá me dice, bueno, tengo un proceso, que ahora si vieron la clase, si vieron algo de la primera parte de la clase en la que subí, es un proceso de qué tipo. xt, t en z, y verifica xt igual 0,5 xt menos 1 más epsilon t, donde epsilon t es ruido blanco. ¿Qué tipo de proceso es? No sé, no es importante para esto, pero ya, para ir. ¿Alguna idea? Puede ser que sea AR. Sí, es un AR, porque está X en función de sí mismo. Y no hay más términos de ruido blanco que el posterior. O sea, si no sería un arma. Pero como está solo este, es un AR. Y de orden 1, obviamente. Es un AR 1. ¿Ok? O sea, en realidad lo que estamos viendo acá es cómo se hace predicción si uno tiene un proceso AR 1. O si uno identificó y estimó un proceso AR 1. Si yo mediante todo ese procedimiento que no vamos a terminar de ver antes del parcial, pero que después en las próximas clases lo voy a ir subiendo, que es lo que se llama metodología de Box-Jenkins, si llega a decir, mira, esta serie yo la puedo representar bien usando un proceso AR1 donde phi vale 0,5, porque lo estimé, hay estimadores, etcétera. Lo que estamos encontrando acá es cómo hago para, con los datos que tengo de la serie desde, no sé, desde el año 90 hasta el año 2019, predecir el valor para 2020, para 2021, para 2022, etcétera. ¿Se entiende? ¿Qué idea? ¿Y cuál es la utilidad de esto? Esa sería un poco la intención de aprender cómo son los predictores. Entonces me diría, ¿qué cuenta hay que hacer? ¿Qué cuenta tengo que hacer con los datos que tengo para predecir el del año que viene, o de este año, el del año que viene y el otro? Entonces me dice que como conjunto de predictores, considero todas las funciones lineales y no lineales, es decir, todas las funciones. Es como el ejemplo que vimos antes, el de todas las h de x serían, ¿sí? Donde, ¿quién es el vector x? El vector x es x0, x1, xt mayúscula. ¿Sí? Es como que tengo, como que t mayúscula acá no representa el conjunto de posibles índices, sino que se suele usar para representar el presente, como el último dato que tengo, el dato de hoy. ¿Se entiende? Podría ser t mayúscula igual a 10, podría tener una serie con 11 datos, desde x0 hasta x10. ¿Se entiende la idea? ¿Y qué quiero hacer? Bueno, quiero ver qué cuenta tengo que hacer si realmente el proceso, suponiendo un gran sí, un gran if, como dicen, pero suponiendo que este es realmente el proceso, ¿qué cuenta debería hacer yo con estas cosas para predecir xt más 1 de manera óptima en términos de orden cuadrático medio? ¿Ok? Entonces yo quiero encontrar el predictor óptimo de xt más 1. ¿Quién va a ser? Si este es mi conjunto de... Esto, obviamente, para abreviar, lo vamos a llamar X flecha. ¿Sí? Voy a poner arriba, así no ocupa cosa. A este vector lo llamo X flecha. Hacia abreviar. Si este es el espacio de predictores, si el de todos, digamos, el más general, ¿cuál es el estimador óptimo para una variable aleatoria? Cualquiera. Esa sería la esperanza Condicional ese- a estas cosas. al vector. Condicional al vector, perfecto. Condicional a x0, x1, xt. En vez de que escribir x0, x1, xt, voy a escribir el vector, pero sería eso. Entonces, la esperanza, el estimador óptimo de xt más 1 es la esperanza de xt más 1, porque ahora la variable no es y, es xt más 1. Insisto, t es un número acá, t podría ser 10, o sea que esto sería x11. ¿Ok? Condicional al vector, perfecto. Bueno, ¿y qué hago ahora para relacionar eso con el vector? Porque acá porque xt más 1 no está en el vector. Pero sí está xt. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Sí hicieron.
sea, ponés la esperanza de 0,5 XT Exacto. más epsilon t más 1. Exacto, aplico el modelo. Creo que lo habíamos hecho algo parecido en clase. Aplico esto, Sí. entonces xt más 1 es 0,5. Tengo que correr todo uno para... Ahora tengo que en t chiquita tengo que poner t grande más 1. O sea que me quedaría 0,5 por x t grande, más 1 menos 1, más epsilon t más 1 grande. ¿Sí? Dado el vector. ¿Ok? Separo en dos. Saco la constante afuera, o sea, aplico el uso de la linealidad, me queda 0,5 por la esperanza de xt grande condicional al vector, más la esperanza de epsilon t más 1 condicional al vector. ¿Ok? Dos cosas importantes. Una es, bueno, que en el supuesto de Río Blanco, una de las cosas que están, por esta cuestión de la causalidad, es que el epsilon t más 1 no está correlacionado, ¿sí? En realidad es independiente, vamos a poner para hacerla más completa, es independiente de todos los valores anteriores. O sea, epsilon t más 1 obviamente sí, no es independiente de xt más 1, porque de hecho está en la definición de xt más 1, pero sí es independiente de xt menos 1 y todos los anteriores. ¿Ok? Como es independiente, ¿sí? Como estos son independientes, acá me queda la esperanza de una variable condicional a algo que es independiente, es directamente la esperanza y ya. O sea, esto es la esperanza de epsilon t más 1. ¿Ok? ¿Eso está claro? ¿Sí? Sí, sí. Bien, y acá no son independientes. De hecho, todo lo contrario, el xt es una de las variables que están en el vector. ¿No? Si quieren, xt grande es una función del vector. ¿Cuál es la función? Y es la función que a este vector le asigna la última componente. ¿Sí? Se llama la proyección sobre la componente tanto. ¿Sí? Es como decir la función f de x y z igual a z. ¿Se entiende? Sería como esa la función. Se llama proyección sobre la componente enésima. ¿Ok? Pero, o sea, ¿se entiende que esto es como una h de... Esto es como una h de x? ¿Sí? Es como esta función, digamos. F de x1, 0, x1, xn, igual xn. Entonces, ¿qué pasa si es una función de x? ¿Qué me queda de esa esperanza? xt. Claro, me queda la misma función, ¿no? O sea, cuando sonar, directamente me queda la función. O sea, que me queda xt. ¿Ok? Y como epsilon t más 1 tiene esperanza 0, esto me queda 0,5 xt. Y este va a ser mi predictor óptimo. Fíjense que es una variable aleatoria. ¿Sí? Por eso va a ser el predictor óptimo de xt más 1. ¿Ok? ¿Hasta ahí estaban? Perfecto. Bien. ¿Qué pasa con xt más? Voy a borrar hasta por acá. Bueno, no borro todavía. Por si están copiando. ¿Qué pasa si quiero, ahora que me pide el punto B, que es el predictor óptimo de xt más 2? ¿Sí? El predictor óptimo de xt más 2 es la esperanza condicional de t más 2 condicional a x. Bueno, pero xt más 2, si escribo el modelo, digamos, el proceso es 0,5 xt más 1 más epsilon t más 2. ¿Ahí estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿qué me queda abajo? ¿Sí? Separás de vuelta la condicionante y usás lo que sacaste arriba. Separo, perfecto, acá me queda 0,5 y acá me queda xt más 1. Bien. Y este es epsilon t más 2. Como estos son independientes, de vuelta, porque t más 2 está todavía más adelante en el tiempo, su esperanza es 0. ¿Sí? Pero, ahora la diferencia es que la esperanza de xt más 1 de x, yo no puedo decir que esto es una función del vector x. O sí, pero en todo caso habría que ver qué función. ¿Ok? De hecho, esto por definición, ¿qué es?
Esto es el predictor de xt más 1. Si es la esperanza condicional de xt más 1 condicional a la muestra. O sea que esto que está acá es xt más 1 el predictor. ¿Lo ven? Es lo mismo que lo que escribimos antes. O sea que lo que me queda es que el predictor de xt más 2 es 0,5, obviamente queda 0, es 0,5 por el predictor de xt más 1. Que si quieren, también lo pueden poner como que es 0,5 al cuadrado por el predictor, por xt, no por el predictor, por xt. ¿Se entiende? Pero, perdón, en realidad, si vos haces la esperanza de xt más 1 condicionado a x, en realidad lo que te quedaría, como hicimos arriba, sería xt más 1 y vos lo que haces es predecirlo, usar el predictor que ya tenés. Claro, por eso lo que te queda es el predictor de xt más 1. O sea, ¿cómo predigo xt más 2? Multiplicando por 0,5 el predictor de xt más 1. Eso es correcto. Y ya que estamos, si lo quiero dejar escrito de una manera cerrada, digamos, en términos de x, y bueno, eso es 0,5 por 0,5 por xt. O sea, las dos cosas son ciertas. Acá estás diciendo, para predecir xt más 2, predigo xt más 1 y lo multiplico por 0,5. ¿Sí? Y si alguien te dice, bueno, pero dame ya la fórmula del predictor de xt más 2 en términos del vector x. Bueno, es 0,5 al cuadrado por xt. Porque xt más 1 es esto. ¿Se entiende? Claro. Las dos cosas son ciertas, digamos. Solamente, bueno, esta sería como la fórmula cerrada de hacémela fácil. Yo tengo estas cosas. ¿Qué cuenta hago con esto? Y agarrar el último y multiplicarlo por 0,5 al cuadrado. Esa sería el final del cuento. ¿Por qué eso? Y bueno, porque lo que sale es que sí, que el predictor de xt más 2 es 0,5 por el predictor de xt más 1. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, claro. Obviamente, se los dejo para que lo escriban bien, pero pues justo por ahí me dijeron que tenían preguntas, pero el mismo argumento puedo repetir para probar que el predictor, que esto sería punto C, el predictor óptimo de xt más k, que es la esperanza condicional de xt más k, que entonces me va a quedar escrito en términos de xt más k menos 1, todo esto siempre hablando de k mayor a 0, el predictor óptimo de xt más k es igual a 0,5 por el predictor óptimo del anterior. ¿Sí? Lo mismo que hice acá, repito el mismo argumento y llevo acá. ¿Lo ven cómo sería? O sea, acá pongo t más k, t más k, t más k menos 1, porque es el anterior, t más k, este da 0, y este es el predictor de t más k menos 1. Y llevo ahí. ¿Ok? O sea, ¿cómo predigo en general un valor futuro cualquiera? Bueno, si es el primero es 0,5 por xt. Y si es uno posterior es 0,5 por el predictor del anterior. ¿Hasta ahí estamos? Sí, se entendió. Si de vuelta, si alguien me dice, hacémela fácil y decime qué cuenta hago con los datos que tengo, con las variables que observo, por inducción o por recurrencia, ¿qué puedo llegar? ¿A que este es igual a qué, en términos de estos? A 0,5 a la k menos 1 Sí, por xt. Pensamos un cachito. A ver, el xt más 2 dio 0,5 al cuadrado. No, sería claro. A la k, directamente. Eso, a la k. Por xt. ¿Sí? O sea, ¿qué? Claro, porque el del predictor sería a la 0,5 a la k menos 1. Claro. Y le sumás el 1 con el otro 0,5. Claro, si lo quieres hacer por inducción, supongo esta fórmula y como bueno, el caso t igual a 1 ya está probado, y el caso t igual a 1 está probado, y no hace falta que lo hagan por inducción, pero digamos, si el paso inductivo sería, exacto, yo acá pongo 0,5 a la k menos 1 por xt, por 0,5 me da 0,5 a la k por xt, y entonces probé que la fórmula si vale para k menos 1 vale para k, así que probé por inducción. Exacto. De 0,5 de acá por xt. Fíjense que fíjense que esto es una función de x, ¿sí? Es decir, es un predictor. Porque recuerden que, ¿qué cosas acá consideramos predictores? Funciones de este vector. Cualquier función de este vector, lineal, no lineal, la porquería que sea. Acá me quedan lineales, porque fíjense que esto es un número, ¿sí? Más allá que diga la k es un número dado. Es un número por xt. O sea, me queda lineal. Básicamente porque el proceso es lineal. Pero básicamente estoy viendo de todas las posibles funciones de x0, x1, xt, ¿cuál es el mejor predictor para xt más k? Este. ¿Sí? Fíjense que de la única que depende es de xt. Y eso tiene sentido. ¿Por qué será? ¿Qué propiedad tiene este proceso? Es un proceso de
Markov. Markov, exactamente, tiene la propiedad de Markov, ¿no? Está claro, el XT claramente solo depende de... O sea, si yo conozco XT-1, ya tengo todo el pasado considerado ahí. En un procesador de mayor orden, eso ya no pasa. Ya empiezan a aparecer también... en un AR2 voy a necesitar XT y XT-1, por ejemplo. ¿Sí? Pero como es un procesador Markov, de todo el pasado, en realidad, toda la información está resumida en el último valor. ¿Se entiende? ¿Sí? Y fíjense, es bastante potente el resultado, porque estamos diciendo de todas las posibles porquerías y barbaridades que a mí se me podría ocurrir hacer con todos estos números, con todos estos valores, esta cuenta es la mejor opción. En términos del error cuadrático medio, obviamente. Es óptimo en términos del error cuadrático medio. ¿Se entiende? Normalmente con esto, ¿uno qué hace? Tengo una serie... Si yo estimé este modelo y tengo una serie de tiempo... sí, acá tiene sentido que tienda a cero porque la esperanza del proceso en este caso es cero. Está bien la pregunta. Acá la esperanza del proceso es cero porque no tengo constante. ¿Sí? Básicamente, como acá todavía no vimos, como en esta guía todavía no vimos los ARC ni nada, hice el ejemplo más sencillo posible. Si yo tuviera constante, esto se va complicando un poco porque esas constantes se me irían acumulando. ¿Sí? Es como que la primera vez me quedaría la constante, después se me multiplicaría por 0,5 y se me acumularía también. Quedaría una fórmula un poquito, quedaría en ese caso la constante delta por 1 más 0,5 más 0,5 cuadrado más hasta 0,5 creo que acá menos 1. Una cosa así quedaría. Y en ese caso tendería a delta sobre 1 menos 0,5 que sería la esperanza del proceso en ese caso. ¿Sí? Pero acá como la esperanza es 0 porque la constante no aparece, lo que está tendiendo es a la media. Y básicamente es como una conclusión general de todos estos procesos ARMA y ARMA, que cuando uno hace predicción, en el largo plazo la predicción tiende a la media. Lo cual es como que tiene sentido. En el largo plazo, cuando estoy muy lejos de acá, cuando estoy muy lejos digo, si a mí me dan datos de, qué sé yo, del PBI del año de 1900 a 1930, ¿cómo hago una predicción para el PBI del año 2021? Y medio que no me va a importar. O sea, es como que a la larga pierde peso esta información. ¿Sí? Porque, ¿qué me importa el dato del PBI del año 1900? Bueno, igual no es un buen ejemplo porque el PBI no es estacionario, pero supongamos que son las variaciones diarias del Merval. ¿Sí? Y tengo las variaciones diarias del Merval del 29 sirve. Claro, por eso ahí me arrepentí un poquito. Porque justamente no es estacionario y la cosa ahí cambia un poco. Pero si fuera un proceso estacionario, supongamos que son variaciones diarias del Merval. Eso en general podría ser estacionario. Es estacionario, de hecho, bajo ciertas condiciones. Y supongamos que yo tengo todos los datos de las variaciones diarias de todo el año 94. Las variaciones, no el nivel, sino la variación porcentual. Y tengo las variaciones porcentuales diarias de todo el año 94, desde el primer día hábil hasta el último. ¿Me sirve de algo para predecir cuál va a ser la variación mañana? Y la verdad que es como que estás como en el límite y toda esa información pierde peso. La metodología moderna de series de tiempo es bastante, tampoco es, me parece, además estamos viendo los modelos más básicos, ¿sí? Después hay que agregar cosas para captar la variabilidad que aparece por momentos en situaciones de crisis, cosas por el estilo, se llama variabilidad condicional y eso, pero básicamente en el corto, tienen buena performance en el corto plazo, en el largo plazo es medio como que bueno, y nada, ¿con qué predigo ahí? Con la esperanza. Así que es como predecir sin información, como el primer ejemplo que vimos, el conjunto de predictores constantes. Tiene sentido que el límite sea la esperanza, que en este caso la esperanza es 0. Sí, pero si tuviera una constante, bueno, convergería a otro valor, pero ese valor sería la esperanza. Está buena la pregunta. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno, ¿alguna otra duda? El miércoles tendríamos entonces repaso. Repaso y Bueno. consultas de los... Yo después que suba las notas, que les mando un mail en cuanto estén, para que se fijen. De ahí después que termino eso, subo la guía y les digo en qué ejercicio se tienen que enfocar.
Y el miércoles hacemos consultas de eso y repaso de, bueno, todos los temas del segundo parcial. Ok. Y para el, digamos, en sí para el parcial entrarían, digamos, estas 3 guías, los ejercicios que nos digas de esta que falta de la clase 20, Claro. y de la parte de simulación o sea, tendríamos que, nos podrías poner algo para hacer en R, Sí, podría ser algo en R muy básico. parecido, muy básico, ok. O una cuenta más como los ejercicios que estuvimos haciendo. Sí, sí, nada, no voy a salirle con que inventen nada en R porque, bueno, tampoco es que vimos tanto. Ok. Perfecto. Bueno, ¿algo Y más? el tiempo va a ser igual, ¿no? Sí. O sea, vamos a Hasta las tenerla. 14, hasta las 14 y unos minutos después se cierra, así que traten de calcular bien, de tener tiempo para subir la foto y eso. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Estamos? Bueno, si estamos, por hoy es todo. Después igual subo la clase para que lo tengan de consulta, porque si alguien no pudo venir. ¿Estamos? Bueno. Nos vemos Gracias, profe. Nos vemos el miércoles. De nada. Chao, gracias, nos vemos. No, nos vemos Chao, gracias. el viernes. Chao. Chao. Saludos.